Comenzaron hoy las actividades por los 30 años de la Asociación Hermanos Saiz en el marco de la Jornada por la Cultura Cubana. Premian en Villa Clara concurso literario Ciudad del Che convocado por la UNIAC de esa provincia. Y restauran en el granmense municipio de Manzanillo el histórico Museo del Parque Nacional La de Majagua. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana este lunes 10 de octubre de 2016. Hoy iniciaron las celebraciones por el aniversario 30 de la Asociación Hermanos Saiz. El programa de actividades se extenderá hasta el próximo 20 de octubre en el contexto de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Desde el capitalino Pabellón Cuba, sede de la organización de la joven vanguardia artística cubana, establecemos el contacto en directo con un equipo de nuestro noticiero para tener más detalles. Bienvenidos. Muchísimas gracias, saludos a la audiencia del noticiero cultural desde el capitalino Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz. Este lunes iniciaron las actividades de la jornada por el Día de la Cultura Cubana en todos los territorios cubanos y la HS quiere celebrar sus 30 años precisamente en ese contexto. Bueno, una conferencia magistral del doctor Eusebio Leal abrió esta amplia jornada y esta conferencia estuvo dedicada precisamente a la figura de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de la lucha revolucionaria el 10 de octubre de 1868. Sobre él expresó Leal: Céspedes sería no solo el valiente protagonista principal del 10 de octubre, en los años venideros incontables sacrificios y dilemáticos hechos se presentarían ante él. Y este ánimo y este pensamiento precisamente, estuvo presente en esta conferencia que ofreció el doctor Eusebio Leal a las 4 de la tarde en el capitalino Pabellón Cuba para quienes asistieron a este importante encuentro, y con él inició la amplia jornada de celebraciones por el aniversario 30 de la Asociación Hermanos Saiz. Por ello converso con Lilian Cedeño, vicepresidenta nacional de la HS. Lilian, ¿cuál ha sido precisamente el propósito que anima a la Asociación Hermanos Saiz para celebrar estos 30 años precisamente en el amplio contexto de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana? Como tú decías, Roilán, estamos celebrando el 30 aniversario de la Asociación Hermanos Saiz, el Día de la Cultura Cubana, y es algo que hemos estado haciendo desde que comenzó el año. Es decir, las celebraciones por el 30 aniversario no solamente se van a estar efectuando en el mes de octubre, todas las casas del joven creador, todas las sedes provinciales han estado celebrando desde comienzo del año el 30 aniversario. Nosotros estamos muy contentos desde el Pabellón Cuba con la mayoría de las actividades que estamos haciendo. Como tú decías ahorita, la conferencia de Eusebio Leal ha sido algo muy interesante para nosotros los jóvenes, y todo esto también cierra el día de hoy la muestra colectiva que tuvo la Asociación Hermanos Saiz, la exposición los del gato al agua. Muchísimas gracias, Lilian, por estos detalles, y invitándolos a recorrer la muestra Los de Gato al Agua, que reúne a 14 artistas visuales premiados con las becas de creación que otorga la HS para esa manifestación artística. Me despido. La muestra estará expuesta por estos días en la galería del capitalino Pabellón Cuba. Ha sido un reporte de Roilán Pardo Cabrera, y así me despido de la audiencia del noticiero cultural. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa, y lo hacemos por el diario Granma, que informa sobre la inauguración por el presidente boliviano Evo Morales del Centro Cultural Ernesto Che Guevara en el poblado de Valle Grande, en Bolivia. La instalación, que cuenta con un teatro al aire libre, un archivo, salas de proyección de audiovisuales y un espacio para la exposición de artesanías, está ubicada cerca del lugar donde encontraron en 1997 los restos del Che y de algunos de sus compañeros de lucha capturados tras un combate el 8 de octubre de 1967. Con la colocación de ofrendas florales y una sencilla velada político-cultural, se recordó la entrada en la inmortalidad del guerrillero heroico, ícono de los movimientos progresistas del mundo y de quienes luchan por un orden social más justo y equitativo. Por su parte, Prensa Latina publica hoy los detalles de una de las muestras de artes plásticas que se exhibirá en la edición 25 del Festival Internacional de Ballet de La Habana, a celebrarse del 28 de octubre al 6 de noviembre. El arte de la prima bailarina absoluta cubana Alicia Alonso y la universalidad de la técnica del ballet sirven hoy de pretexto al artista de la plástica Miguel Ángel Quintana
para elaborar una serie de obras alusivas que se expondrán a partir del día 12 de este mes en el Museo de la Revolución como parte de las actividades colaterales del evento. La exposición de Quintana se titula Pas de Ballet y presenta algunas de las principales posiciones de pies en ese arte a partir del acercamiento del artista a la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Fernando Alonso. Y por último, el portal digital Cubasi da a conocer que el cantante, compositor y guitarrista uruguayo Daniel Biglietti calificó de acto de agresión muy duro contra un pueblo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de 5 décadas. Estoy absolutamente en contra de ese bloqueo desde hace inmemorial tiempo porque es inhumano, declaró el destacado intelectual en un breve diálogo con Prensa Latina en Uruguay. Considerado uno de los mayores exponentes del canto popular en Latinoamérica, Biglietti señaló que es importante trabajar por poner fin a esa genocida política y desde ya siempre mi apoyo, dijo en referencia a la resolución contra el bloqueo que el gobierno cubano presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas el venidero 26 de octubre. Así termina por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la periodista Magda Recic compartirá su segmento en primera persona con el poeta y héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero. Usted no se vaya, ya regresamos. Fiesta de la Cubanía del 17 al 20 de octubre en Bayamo, Granma. Conferencias, conciertos, exposiciones, ferias, espectáculos y encuentro de tradiciones. Del 17 al 20 de octubre, celebrando el Día de la Cultura Cubana. Libro a la carta. El periodista y crítico literario Fernando Rodríguez Sosa le invita al espacio de intercambio y reflexiones con escritores. En la librería Fayad Hamis, Libro a la carta. Lo anunciábamos antes de la pausa. Varias actividades, entre ellas mesas de reflexión, lectura de poesías y tertulias, completaron el programa del concurso literario Ciudad del Che, convocado a nivel nacional por el Comité Provincial de la UNIAC en Villa Clara. Resulta una tradición que en el mes de octubre y en Santa Clara se ha premiado el concurso nacional Ciudad del Che, convocatoria promovida por el Comité Provincial de la UNIAC en Villa Clara. Una veintena de piezas poéticas fueron analizadas y resultó premio en poesía Leimen Pérez de Matanzas por la obra Notas sobre el mismo viaje. Un poema breve, intenso desde esa perspectiva de sus imágenes poderosas, imágenes que siempre avivan, ¿no?, la figura del Che. El jurado en la modalidad becas de creación valoró más de 30 proyectos de libros inéditos, otorgando 3 premios en la edición 19 del concurso Ciudad del Che. De Villa Clara, Lidia Meriño por el proyecto La Casa de las Sombrillas, parte 2. Donde un grupo de ancianos son los protagonistas y viven fantásticas aventuras. Y Lorenzo Lunar por La República de los Huérfanos. Que está ubicada en el contexto del nacimiento de la República Cubana, 1902, en la huelga de los aprendices, una novela que, bueno, en el fondo es una novela policial contaminada con otros géneros. De La Habana, Zuleika Romay también fue premio beca de creación por el proyecto Otras miradas a los factores humanos de la cubanidad. Es un texto de ensayo que trata de revisitar, reinterpretar y traer a la actualidad uno de los más famosos textos de Fernando Ortiz. Este premio nacional concluyó con la presentación de la antología Rapsodia para el Che, título que contiene todos los poemas ganadores en la historia del concurso Ciudad del Che. Desde Villa Clara, Raúl Alfonso e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y precisamente de literatura continuamos hablando. Este 10 de octubre, día del inicio hace 148 años de nuestras luchas por nuestra independencia, la periodista Magda Recic conversa en primera persona con un poeta y héroe de la República de Cuba.
En primera persona disfrutamos hoy de la presencia de alguien que no requiere de muchas presentaciones, pero que sin dudas nos ha colmado de satisfacciones, de inspiración, cuando desde prisión aparecían en los espacios expositivos, en las publicaciones cubanas, en la música que solíamos escuchar, sus creaciones. Se trata de Antonio Guerrero, a quien mucho agradecemos que nos acompañe en el Noticiero Cultural. Bienvenido. Y esa revelación del hombre revolucionario, del hombre en la vanguardia de la lucha por una sociedad cubana independiente, más justa, más plena, y a la vez el hombre artista, fue para nosotros algo que humanizó mucho la vida de Antonio Guerrero. Pero ¿cuándo fue que realmente descubrió esa inspiración artística, esa vocación por el arte? Realmente el arte, yo pienso que uno no es que lo descubra. Yo pienso que el arte te descubre a ti, por decirlo. Y lo hemos explicado algunas veces, si es que es posible explicarlo. Pero fue sencillamente la poesía y después la pintura la que nos salvó de que fuera más dura aquel castigo injusto, ¿no?, que se nos impuso cuando se nos arrestó en prisión. Entonces llegó inexplicablemente la poesía. Yo nunca tuve, sí, no me considero un artista, no me considero un poeta, pero debo respetar al mismo tiempo lo que nuestros intelectuales han podido expresar, ¿no?, de las cosas que hicimos. Pero ellas no van más allá de eso que tú dijiste, que era esa fuerza humana con que nos formamos en este país, con la que partimos, ¿no?, a cumplir las tareas, ¿no?, y que llevábamos por dentro la educación, la lectura, la cultura, los ejemplos también, y el ansia de alguna forma demostrar, salir, no escapar, a demostrar la esencia humana, lo que éramos. Creo que todo eso se conjugó en aquel inicio, que fue poético, y que después, cuando hubo otras condiciones, pues me descubrió también la pintura. Y la poesía es un elemento, todos los poetas tienen sus explicaciones para la poesía, pero estando en ese encierro y con tiempo por delante, pensando en eso, pudiera haber sido la narrativa, pudiera haber sido algún otro género literario, pero fue la poesía. ¿Por qué la poesía? Bueno, a mí la explicación que puedo dar yo, quizás fue la escasez de lápiz, algo para escribir y un papel. Yo no lo puedo explicar. Lamentablemente yo no era un poeta ni una persona inclinada, ni conocía lo elemental de poesía, pero es decir, que yo no puedo explicar, como bien dice, por qué ese género. El asunto es que cuando te atrapa, entonces no puedes salir. Entonces, no es que te creas poeta, es que te enamoras de eso que estás haciendo de una manera en la que yo siempre le decía a mis hermanos cuando estaba ahí, no se trata de querer alcanzar una perfección, porque ni siquiera de hacer algo por hacer. Se trata de un acto, yo diría incluso de que tú vas contra algo y te sueltas, ¿no? Así yo veía los poemas, y pierdes el miedo. Porque hay dos cosas. Si yo en un momento de esos poemas que se conocen, hubiera pensado por un instante en hacer algo para que se publicara, o para que tuviera, o para que alguien lo valorara como una poesía que fuera de algún tipo de valor literario, ¿no lo hubieras hecho? No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho.
no lo hubiera hecho. O sea, aquello que es algo muy íntimo, muy profundo. Sí, aquello era como, digo inexplicable, porque yo empezaba a veces muy temprano en el día y me hacía el propósito de terminar un poema ese día, por ejemplo. Sí me trazaba el propósito, porque es que la idea estaba dentro de mí. Si traían la comida o ahí, mayormente lo que hacía era caminar dentro de una celda, un espacio que hemos narrado, no tenías otra cosa. Eras tú en tu mundo. Pero aquel poema te atrapaba y no te dejaba, ¿no? Aquella idea que querías concretar. Empezó lógicamente, con el verso libre, que es, diríamos, una forma que te da muy... Y después, pues, los octosílabos, después fui cogiendo cosas de lo poco que yo recordaba, sobre todo José Martí, bueno, lo hemos dicho. Empezaron a aparecer los endecasílabos, pero de lo que era el arte de hacer poesía yo conocía muy poco, muy poco. ¿Y eso ha seguido? ¿La poesía ha seguido acompañando a Antonio Guerrero? Dicen por ahí los que saben que la poesía está más en la acción que en lo que uno realmente hace. Escribir no he vuelto a escribir. Incluso desde que yo estaba en la prisión, cuando yo escribía cuando estaba encerrado 24 horas. Cuando estaba en contacto, ya cuando pasamos a la otra prisión, que estaba en contacto con toda la población penal, no sentía eso que se necesita, esa inspiración, esa llama, ¿no? Y entonces aquí la vida ha sido muy dinámica. Vamos a cumplir los 2 años en libertad y han sucedido tantas cosas que nuestro pueblo conoce, otras que recientemente ya forman parte de la nueva tarea que se nos asignó, el nuevo trabajo que tenemos. Y en mi vida privada también tengo un hijo maravilloso que es quizás la poesía más concreta y más inmediata, aunque seguramente cuando la vida vaya moldándose, lo que un día fue se repetirá. Los hermanos míos maestros hoy, que compartí con ellos algunos en el día de hoy, me preguntaban, y entonces eso no se sabe. No lo sé. Pienso que sí, que tal vez hay personas por ahí que me preguntan, otras que me piden un poema. Acostumbrábamos a mandarle a nuestro comandante jefe una felicitación en muchas ocasiones, varias ocasiones. En verso. Me atreví a escribir en verso mi felicitación. Y entonces, pero la poesía no se puede forzar, pienso yo, ¿no? Ya llegará. Ya llegará. Bueno, yo mucho le agradezco a Antonio Guerrero su presencia en nuestro noticiero cultural, hablando de algo que sin duda se ha convertido en un emblema para las cubanas y los cubanos, que es esa relación equilibrada, magnífica, entre un hombre de las ideas, de la lucha revolucionaria y a la vez de esa empatía tan esencial, tan natural con el universo de las artes y las letras. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. El Premio Nacional de Cultura Comunitaria en las distintas modalidades se entregará el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, en un acto que tendrá por sede a la provincia de Ciego de Ávila, según se conoció en reunión con la prensa efectuada en la Casa Museo de África del Centro Histórico de La Habana Vieja. El Premio Nacional de Cultura Comunitaria que otorga el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Casas de Cultura se entregará en la jornada por el 20 de octubre, cuando celebramos el Día de la Cultura Cubana. Ofreció la información el crítico de arte Pedro de la Hoz, presidente del jurado, que valoró el trabajo realizado por promotores culturales en todo el país. En la reunión que tuvo por sede la Casa Museo de África en La Habana Vieja, se conoció que figuran entre los premiados como personalidad Clinton Allen del municipio Mayarí en la provincia de Holguín y como colectivo el grupo portador Magino Arará en la provincia de Artemisa, con más de 50 años de existencia y una labor intensa de salvaguarda y transmisión de las tradiciones de origen africano.
La ocasión fue propicia para disfrutar la actuación de Ovini Batá, singular agrupación femenina cultivadora de los llamados ritmos afrocubanos. Paula Pina, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestra habitual cartelera cultural. La periodista Liel Loray nos pone al tanto de algunas opciones para los próximos días. Comenzamos con la Semana de la Moda en La Habana, que se desarrollará del 12 al 16 de octubre. El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso acogerá los 40 desfiles del evento, los cuales estarán abiertos al público. Más de 65 artistas artesanos de varias provincias del país participan en este encuentro que llega bajo el lema Artesanía e Identidad. Este martes iniciará en La Habana el Congreso de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, que se extenderá hasta el próximo sábado. El Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang acogerán las actividades en las que participarán críticos, artistas y especialistas en artes visuales de varios países. La exposición personal Conquistando el Rostro de Dios del artista de la plástica Hander Lara es la opción que ofrece por estos días la Galería Galiano del Fondo Cubano de Bienes Culturales. La muestra pretende lograr una interrelación entre lo analítico y lo racional con lo sagrado y lo espiritual, así como la fusión de dos maneras de asumir y llegar al conocimiento, de entender el espacio y la relación vida-muerte. Y cerramos con música. Este martes 11 de octubre a las 6 de la tarde, el cantautor cubano Polito Ibáñez estará ofreciendo un concierto en la Casa del Alba Cultural. Sin dudas, una tarde especial de buena música cubana. Liel Loray, cartelera cultural. Esta semana en nuestra sección Contrapunteo debatiremos sobre las opciones culturales para la tercera edad en Cuba. ¿Existen propuestas diseñadas en todo el país para ese segmento poblacional? ¿En qué medida responden a las necesidades, gustos y preferencias de ese grupo etario? ¿Son suficientes esas ofertas y están extendidas en toda la geografía nacional? Un equipo de periodistas, especialistas y representantes de instituciones culturales nos acompañarán desde mañana en este debate. Usted también puede participar si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o se accede a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Ahora es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso conoceremos sobre la reparación que ha recibido el Museo del Parque Nacional La de Majagua en la provincia de Granma. Será en breve. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. A 148 años del inicio de nuestras guerras por la independencia, los cubanos recordamos hoy a Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. En la provincia de Granma hay un lugar que rinde homenaje perenne a su memoria, el Museo del Parque Nacional La de Majagua de la ciudad de Manzanillo. El Museo del Parque Nacional La de Majagua en Manzanillo está inmerso hasta finales de octubre en un proceso de restauración que acometen 3 brigadas de la empresa de la construcción en Granma. Se hizo una losa de 6 centímetros en lo que antes era la madera que soportaba las tejas en el techo. Se va a poner toda la carpintería metálica, así que el museo va a cobrar desde el punto de vista estético
muchos valores. 79.000 pesos fue el presupuesto inicial, pero el mismo debe incrementarse por los objetos de obra que se acometen en la institución, que contará en su reapertura con una maqueta que se aproxima al ambiente colonial del lugar. Va a acercar a los visitantes a la verdadera historia de Carlos Manuel de Céspedes y del lugar, a partir de que él entra a la ciudad de Manzanillo el día 8 de julio de 1852 y hasta que queda inaugurado oficialmente este lugar ya como Parque Nacional por el líder indiscutible de la Revolución Cubana, el querido comandante en jefe, Fidel Castro. Desde entonces muestra en sus vitrinas grilletes usados por los esclavos y elementos de hierro, barro y cerámica hallados por arqueólogos durante el proceso de ejecución de la institución. Como novedad, la sala expositiva tendrá junto a la maqueta la exposición de objetos numismáticos y filatélicos. Valia Marquinezán para el Noticiero Cultural. Al cierre de esta emisión nos acercamos a otro espacio relacionado a la historia, pero esta vez desde las artes plásticas. Durante todo el mes de octubre, el capitalino Memorial José Martí acoge la muestra Tríptico con sabor a Cuba, que llega desde Holguín para acercarnos a un discurso sobre 3 elementos esenciales de nuestra identidad. El periodista Roilán Pardo Cabrera nos cuenta. 3 productos esencialmente cubanos, una historia que los sitúa en el devenir histórico, económico y sociocultural de la nación, esta vez desde una muestra que los recontextualiza y sitúa en puntos controversiales del discurso. Así confluyen en la capital 3 artistas holguineros. Esta exposición surge a raíz de los 3 artistas que hoy estamos trabajando en el taller, buscando un poco potenciar lo que el taller en un tiempo fue, un centro de creación, un centro cultural que confluían muchos artistas. Entonces decidimos buscar una técnica, una temática que fuera muy representativa de la cubanía. Entonces utilizamos lo que es estos 3 elementos, el café, el azúcar y el tabaco. Entonces nos unimos los 3, es decir, empezamos a un bombardeo de ideas, como decimos, y entonces salió esta exposición. Pero que en sí la exposición era para potenciar el taller, el espacio expositivo y espacio de creación. Tríptico con sabor a Cuba es una muestra para todos los sentidos. Las esencias del tabaco, el azúcar y el café son más que motivos. Estos elementos propician mostrar el rostro del grabado y sus diversas técnicas desde otra perspectiva. En esta exposición yo traté de traer no solamente la parte sensorial. En mi obra también, si el que se detenga con más tiempo va a aprender mucho. Yo para hacer mi obra he tenido que aprender, es decir, que ha sido una obra más bien didáctica para mí, pero que se ha convertido, se pudiera hacer didáctica para el espectador, porque he tenido que buscar muchísima información, bibliografía sobre el desarrollo de los ingenios en Cuba, porque el problema es que por un ingenio entró la revolución industrial en Cuba, sin duda, gracias a un ingenio entró la máquina de vapor, gracias al ingenio entró la tecnología hasta con los metales, la fragua de los metales, y entonces es algo que sin duda me ha enriquecido culturalmente a mí y lo trato también para enriquecer. Buscamos que el público que venga a la exposición se vea reflejado en esas etapas, como sociedad, como concepto de humanidad. Final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio hoy de la jornada de celebraciones por el aniversario 30 de la Asociación Hermanos Saiz. Le contamos sobre la premiación del concurso literario Ciudad del Che en Villa Clara y conoció de las acciones de remozamiento del Museo del Parque Nacional La de Majagua en Manzanillo. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con noticias del panorama artístico y literario en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana.